Hola queridos amigos, bienvenido una vez más a compartir la palabra conmigo. Mi nombre es Dulce Milagros y es un placer, es un privilegio elevado compartir la palabra de Dios con mis amigos. Así que vamos a tener una palabra de oración para invocar la presencia de nuestro Padre. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias. Gracias Señor porque nos da esta oportunidad de abrir su palabra. Le pedimos que su Santo Espíritu pueda derramar sus más ricas bendiciones y que nuestras mentes sean ensanchadas para recibir su palabra y usted pueda santificarnos a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, en esta oportunidad a mí me gustaría compartir un tema, el tema de la santificación con ustedes y tratar de desarrollarlo con la ayuda de Dios lo más claro posible. La santificación es un término que se utiliza para describir un proceso mediante el cual el Señor nos escoge como sus criaturas, escoge también, en el pasado escogió animales y objetos para su uso sagrado, santo. Las personas y los objetos que son seleccionados para ser santificados no se pueden utilizar para uso ordinario. Así que santificado es equivalente a apartado para un uso santo, en este caso, para un uso para con Dios. Y en la palabra de Dios, en el libro de Josué, está la historia de Israel cuando estaba al mando de Josué, cuando iban a entrar a Jericó y tenían que cruzar a través del Jordán. Y sabemos que Jericó era una ciudad enemiga de Dios y que estaban listos para dar un golpe de muerte al pueblo de Israel. Entonces, sabemos que el pueblo estaba bien amedrentado. Y a mí me gustaría compartir algunos versículos del capítulo de Josué, del capítulo 3 del libro de Josué, comenzando en el versículo 1. Y voy a leer así, dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Hasta el versículo 6 leí esta historia y nosotros vemos aquí que el pueblo fue llamado a santificarse porque se habían contaminado. El pueblo fue llamado por Dios desde Egipto para salir con el mando de Moisés. Y Dios hizo un proceso con ellos que vamos a dividir. Ese es el proceso de la santificación. Lo vamos a dividir en 4 partes y cada una de esas partes es un proceso. La primera parte del proceso de la santificación se trata de Dios solamente. Es el proceso de su invitación y revelación. La invitación de parte de Dios y la revelación de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando éramos aún pecadores, el Señor envió a su Hijo para morir por nosotros. El Señor dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, nosotros estamos en el pecado, y no estamos buscando a Dios, no sentimos la necesidad de Dios.
Pero Dios no quiere que su pueblo perezca, así que Él se da a conocer con sus maravillas, con su amor, su misericordia. Nos invitó al pueblo a través de Moisés y luego el Señor manifestó sus milagros. Mandó las plagas a Egipto porque el faraón se había endurecido y no dejaba salir al pueblo. Pero más adelante el Señor abrió el mar rojo, le dio maná, convirtió el agua amarga en dulce y hizo 1001 milagros que se mencionan en la Biblia y aún aquellos que no se mencionan, porque si pensamos en el maná, ¿cuántas veces cayó maná? Una y otra vez caía ese pan del cielo. Entonces, el Señor hizo estas cosas para darse a conocer. Pues la misma Biblia dice que Dios envía su lluvia a buenos y a malos. O sea, usted no tiene que ser bueno para ver las manifestaciones de Dios. Dios es amor. Él lo hace de acuerdo a su carácter. Por eso dije, la invitación y la manifestación de Dios solo depende de Dios, no del hombre. Con esto, el Señor hace como una obra de cortejo, de enamoramiento a su pueblo. Nosotros mismos, cuando no teníamos paz con Dios, andábamos en nuestros propios caminos y fue Dios quien envió el mensaje, la ayuda, su misericordia, su amor, y nosotros respondimos a ese amor quizás por medio del bautismo. Luego viene la segunda parte. La segunda parte ya entra el hombre en el conjunto, donde el hombre tiene que cooperar con Dios. ¿De qué manera? Pues al aceptar la invitación, Dios le pide al hombre que ponga a un lado su pecado y que acepte la obediencia por amor, que acepte su ley, que acepte sus preceptos, que acepte la guía de Dios. Entonces, como el Señor se ha dado a demostrar por amor, no con el ejército, ni con la fuerza, ni amedrentándonos, sino por amor, el Señor espera que nosotros también demos nuestro corazón a Él por amor. En este proceso de dejar el pecado, nosotros tenemos que escuchar a Dios para que Él nos señale cuáles son estos pecados y no ponernos en una situación donde la tentación nos arrope. En otras palabras, cuando yo acepto esta invitación y me aparto del pecado, Dios hace una obra de limpieza en mi alma. Si antes una persona tomaba alcohol, en esa limpieza el Señor les va a dar esas fuerzas de resistir el alcohol. Pero cada día el ser humano tiene que hacer una decisión de dejar el mal. Si antes éramos mentirosos, pues nosotros vamos a someter esta carne con ayuda de Dios, mucha oración, y no vamos a mentir, no vamos a manipular, no vamos a actuar por envidia o por vanagloria, no vamos a utilizar elementos que utilizábamos antes para ataviarnos o para llevar una adoración a Dios, porque en el proceso que estamos hablando, Dios va dando guía por su santa palabra, por las prédicas, por medio del Espíritu Santo que habla a nuestras almas. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, encontramos detalles que quizás no se vean a simple vista, pero el Espíritu Santo se encarga de ministrar el alma que quiere cambiar. Entonces, cuando hacemos esto, despojamos a Satanás de nuestros corazones, pero si nosotros no cuidamos de ese espacio limpio y vacío, la Biblia dice que Satanás, ya que lo despojaron de su lugar, se va al desierto y está cansado y no encuentra un sosiego. Entonces va y busca 7 ángeles más malos. ¿Para qué? Para pelear por ese espacio, porque el enemigo se alimenta de las emociones humanas. Cuando Satanás habita en el alma, nosotros entramos en depresión, en iras, en malicias, las pasiones naturales son bajas como la de los animales.
y entonces no tenemos control en el comer, hay mucha intemperancia, hay muchas enfermedades que vienen con todo esto, hay mucho rencor, muchas disensiones, y así se alimenta Satanás. Entonces, cuando el Señor quita las cosas malas de nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que apurarnos a invitar a Jesús en nuestros corazones y a actuar de acuerdo a la voluntad de Él. Luego que nosotros pasamos de ese proceso donde aceptamos la voluntad de Dios y quitamos el pecado, entonces el tercer proceso es de obediencia o ejecución de la ley de Dios con todos los preceptos y pensamientos de Dios. Cuando el Señor viene a nuestros corazones, Él tiene una agenda y Él quiere que nosotros le permitamos a Él obrar a través de nosotros. En la obediencia a la ley de Dios hay santificación, porque el Señor entonces va santificando, va sellando cada acto que nosotros hacemos. Cada vez que yo voy a orar por alguien, ya el Espíritu Santo manda poder. La oración se eleva al cielo y allá en el cielo se registra que una persona que es amigo de Cristo está intercediendo. Entonces, como ya usted es conocido en el cielo, ya Jehová sabe quién es usted, que usted es de los de Él, por amor a su nombre, Él concede esa oración. Si los demonios se meten con alguien que usted conozca, esa persona viene a usted porque el hijo está endemoniado, y déjeme decirle que usted va a pronunciar el nombre de Jesús, porque usted ya tiene un testimonio, el testimonio de Jesús, usted lo vive. Y por eso el Señor viene a pelear, porque el Señor se identifica con nosotros. Y los demonios tienen que huir. Cada don y talento que usted tiene, se lo da Dios para poner el sello del Espíritu Santo para que sea eficaz. Cuando usted da la palabra, no es solamente la palabra. Ahí va el poder de Dios a traspasar el alma de aquel que lo escucha. Porque la palabra de Dios tiene poder, pero ¿cuántas veces no hemos comido Biblia, no hemos leído, no hemos hecho cuántas cosas y nada pasa? Tanto así que muchas veces cuando Dios manda a alguien desesperado a nosotros, lo que pasa es que vamos al grupo de oración para que todos oremos. ¿Por qué? Porque yo no tengo la confianza, yo sé que no he andado en santidad y como estoy en mis malos caminos, tengo la duda que si el Señor no contesta la oración. Pero quizás en el grupo de oración haya alguien que sí esté caminando con Dios y el Señor lo escucha. Pero al final nosotros queremos llevarnos la gloria de que hemos andado en santidad con Dios. Y así no es. Debemos de ser probados en cada don y talento que Dios nos ha dado. Por lo tanto, hay momentos que nosotros vamos a tener que decirle a Dios, Señor, ¿tengo yo la fe de mi Jesús? ¿Puedo yo ser una vasija donde tú deposites los más ricos tesoros? Al pueblo se le dijo, santificaos, que mañana Jehová hará grandes maravillas por su pueblo. Dios quiere que nosotros ejercitemos la fe, que nosotros obedezcamos sus mandamientos y nos mantengamos santos y que nuestra estima espiritual suba. Porque cuando nosotros entendemos que tenemos un sacerdocio, que no vivimos para sí o para agradar al mundo, entonces nosotros vamos a tener mucho cuidado qué vemos, qué oímos, qué vestimos, qué comemos, de qué hablamos, de cómo pasamos nuestro tiempo. Porque ese proceso de la obediencia lleva sacrificio, lleva que uno constantemente castigue al yo, qué es lo que yo quiero. Si recibo un dinero que no esperaba, ¿qué está en mi agenda? ¿Está Cristo dirigiéndome? ¿O será que yo de una vez tengo que pensar en mis deudas, en la escuela universitaria de mis hijos, en hacer una reserva e invertir? Todo eso son pensamientos buenos, pero no son la agenda de Dios.
Quizás Dios haya depositado en nosotros bendiciones porque Dios tiene un plan. Y ese plan que Él tiene será hecho antes de cubrir nuestras necesidades. O más bien dicho, buscar primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Mientras yo me ocupo de la obra de Dios, Dios se ocupa de mí. Pero muchas veces tenemos que ser probados para ver si hacemos las cosas confiando, para ver dónde está nuestro nivel de egoísmo, a ver si queda alguna raíz de pecado en nosotros. Entonces, en la obediencia, el Señor aplica la santificación. Después de la santificación, que es un proceso de toda la vida, pero tiene que ir en aumento, entonces está la transformación. Nosotros podemos pasarnos largos años de parte de nuestras vidas lamentándonos por nuestras debilidades. Pero esa no es la verdadera batalla. Ese es un proceso de santificación que debió pasar ya. Y luego vienen las peleas por hacer la voluntad de Dios. Israel fue capaz de llegar allí donde estaba el Jordán y obedecieron. Fue condicional la promesa y es condicional la promesa que Dios nos da hoy. Dios va a hacer grandes maravillas a favor de su pueblo, pero no piense que las cosas que Dios va a hacer necesariamente tendrán mi agenda primero. Puede ser que Dios vaya a demostrar al mundo el poder que Él puede poner en un ser humano para bendecir. Entonces, haciendo esta obra como la hizo Moisés, como la hizo Juan el Bautista, como la hizo Elías, que su problema era el problema de Dios. Problema de sus necesidades no tenían, porque su pensamiento era: ¿qué quiere Dios? ¿Por qué está preocupado Dios? ¿Qué le hace feliz a Dios? Y Dios le hace feliz la salvación de las almas, que las necesidades del necesitado estén suplidas, que haya alimento en mi casa. No es solamente el dinero, es que cuando Dios envía a la señora que está deprimida porque ya sus hijos están grandes y se fueron del lado, usted tenga palabra de vida. Haya alimento en mi casa. Que cuando alguien esté en depresión, usted pueda llevarle la palabra de Dios vivida con alegría, con gozo, y esa depresión tenga que salir. Porque Satanás no tiene lugar, ni tiene tiempo, ni tiene nada que buscar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Dice: seguid la paz en todos, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso quiere decir que en este momento donde nuestro Señor Jesucristo está en el lugar santísimo, nosotros tenemos que trabajar a favor de nuestra santificación. Hay una parte que solamente Dios la puede hacer, pero la voluntad nuestra, ceder la voluntad, dejar de transigir en lo malo, nos corresponde a nosotros. Yo soy la que decido si voy a ir con mis amigas a esta fiesta o si voy a negarme a mí misma de no ir con mis amigas que quiero mucho, porque yo sé que sus conversaciones o los lugares que van a frecuentar no edifican, no llevan cerca a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo digo, bueno, ¿será que tengo que aislarme? ¿Y cómo voy a dar el testimonio? Pues como lo hizo Israel. El Señor los apartó de todos sus enemigos, de todos aquellos que no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, para prepararlos en el desierto, para mostrar su amor, su misericordia. Y cuando ellos estuvieran listos, y cuando yo digo listos, estuvieran educados en la ley, estuvieran educados en la obediencia,
en la humildad, en todos sus atributos, en sus cuerpos sanos por la obediencia a las leyes de salud, entonces Dios los encaminó por el mismo medio, el corazón de sus enemigos. Pero cuando usted es traído frente a sus enemigos, es para vencer. Y quizás digamos, no es que yo no quiero que Dios destruya a mis enemigos, que son enemigos, no lo entiendo, porque no están con Dios. No escatime el poder de Dios. Dios te puede llevar a ti, de donde te sacó, te puede llevar cuando tú estés listo para volver el corazón de los padres a los hijos, para que haya una reconciliación. Usted sabe quién va a quedar derrotado, Satanás y sus demonios. Se van a quedar sin cuerpo. Por eso tienen miedo de que se le arrebaten las almas. Para llegar allí, el Señor necesita trabajar en nuestra santificación y nosotros necesitamos ceder. Ceder y obrar de acuerdo a la voluntad de Dios depende del lugar donde estemos en la santificación y las asignaciones que Dios nos dé. Ojalá que nosotros nos dejemos guiar por Dios, porque de verdad el mundo está pereciendo y Dios necesita obreros en su viña. El Señor necesita personas que le puedan representar como embajadores del reino, personas que puedan ser llamados hijos de Dios, que Jesucristo pueda decir que es nuestro hermano mayor. Pero si nos comportamos como el mundo, ¿cómo vamos a ayudar al mundo? ¿Cómo puede Satanás sacar a Satanás? No, yo tengo que ir revestida de la justicia de Cristo con las herramientas que el Señor provee, la palabra de Dios, la oración y la obediencia, la alabanza, la adoración a Dios como Él se lo merece, como Él quiere. El sacrificio de alabanza que yo le voy a dar a Dios no es de acuerdo a mi gusto, sino a como Él lo pide. Y Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios les bendiga y vamos a orar para pedirle al Señor que nos permita completar este proceso de santificación. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, le queremos pedir perdón porque por los años sabemos que usted se ha estado mostrando con amor hacia nosotros y quizás no hemos correspondido de la mejor manera. Le queremos pedir que nos ayude a abandonar todo pecado, toda raíz de pecado de generación en generación, todo hábito de carácter que se ha alimentado con los años y que nos ayude a aceptar su santa ley, a caminar en sus caminos, Señor, y que usted nos pueda sellar, que cuando usted termine la obra de sellamiento en el cielo, usted pueda tener un pueblo preparado y en ese pueblo queremos estar nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, muchas gracias por acompañarme y que Dios les pueda bendecir siempre. Adiós.